Ferroviario y socio fundador de la firma de consultoría alemán Sandoval Cortés y Asociados. Muchas gracias, bienvenido Benjamín, muchas gracias por tu tiempo. Hola Francisco, buenas noches. Muchas gracias a ti por el espacio, un placer. Muchísimas gracias. Dime, en este momento, ayúdanos a entender cómo está concesionada la red ferroviaria en nuestro país. Claro que sí. Mira, a partir del año 97, el sistema ferroviario transitó de una operación exclusivamente por el sector público, por la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México, a un conjunto de concesiones regionales que hoy en día está predominantemente bajo el control de dos compañías que son Ferromex y Kansas City Southern de México. Ferromex también es propietaria de una empresa que se llama Ferrosur, que es la encargada de las líneas troncales en el sureste del país, las que comunican la Ciudad de México, por ejemplo, con el puerto de Coatzacoalcos. Y además de estas tres compañías, hay algunas otras compañías regionales, como Coahuila Durango, que es una empresa privada, o algunas paraestatales, como es el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y el sur de Veracruz. Entonces, las concesiones grandes, como son Kansas y Ferromex, tienen un título de concesión a 50 años, con un derecho de exclusividad a 30 años. Esto del derecho de exclusividad significa que tienen el derecho exclusivo de explotar, de utilizar esa infraestructura ferroviaria sin que haya una competencia directa por parte de otra empresa en esas mismas redes ferroviarias. Y las empresas más cortas, como son el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec o el Coahuila Durango, son concesiones por lo regular de 30 años, con un periodo de concesión de 20 años de exclusividad de 20 años máximo. Dime una cosa, entonces, ¿por qué se concesionan? ¿Cuál es el origen de una concesión? ¿Qué tan importante es? Y estamos hablando de una red férrea en el país que es fundamental e importantísima para el tema del comercio nacional e internacional. Sí, el motivo del concesionamiento es que es una actividad que el Estado en un momento dado, en este caso en los años 90, pues ya no tenía los recursos para llevar a cabo, ¿no? No tenía los recursos para mantener la provisión de un servicio de calidad, no tenía los recursos para mantener la infraestructura en un buen estado. Y bueno, la actividad ferroviaria dejó de ser constitucionalmente una actividad exclusiva del Estado para pasar a ser una actividad prioritaria. Y esto abrió la posibilidad de que la iniciativa privada pudiera intervenir. En general, la participación del sector privado ha sido muy positiva para el sector ferroviario en México. La productividad en comparación con la empresa paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México aumentó de manera exponencial en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, el saldo pues es positivo de la participación de este tipo de empresas en el sector, y la red ferroviaria se ha renovado pues de una manera muy importante también a lo largo de estos 20 años, ¿no? Cosa que no ocurrió en el tiempo en el que Ferronales era la compañía exclusiva del Estado. Esta concesión, esta explotación de las vías férreas en nuestro país, ¿qué beneficios le aportan a México? Pues sin duda, de entrada, un servicio de calidad que nos hace competitivos a nivel internacional. El sistema ferroviario mexicano es uno de los sistemas en el mundo que mueve más carga, es de los sistemas más grandes. Está plenamente integrado con el sistema ferroviario en Norteamérica, gracias, por ejemplo, a las alianzas entre Ferromex y Union Pacific, por un lado, o a la relación que existe entre Kansas City Southern y su filial, su empresa matriz en Estados Unidos, Kansas City Southern, allá en Estados Unidos, ¿no? Dime una cosa, hace un momento me decías, Benjamín, el tema de la concesión que va de los 20 a los 50 años, dependiendo cuál fuera de las líneas. ¿Por qué esos años? ¿Qué implica?
Perdón, Francisco, te perdí Sí. un momento, ¿me podrías repetirla? Sí, me hablabas tú de las concesiones que podrían ser de entre 20 y 50 años, dependiendo de la empresa ferroviaria. ¿De qué depende que se den esos años? Por lo regular, se debe al tipo de vía que se está concesionando. Si es una vía troncal, si es el equivalente, digamos, a una autopista que cruza varios estados de la República o que conecta con alguna frontera, se conoce como una vía troncal. Y esta infraestructura suele concesionarse por un periodo de 50 años, ¿no? Caso contrario son las líneas cortas, que suelen ser alimentadoras de estas líneas troncales, que pueden ser operadas por compañías más pequeñas, Sí. cuya inversión la inversión requerida es menor y por lo tanto se puede recuperar esa inversión en un periodo de tiempo más corto. Esto es los 30 años en comparación con los 50. Estas empresas están obligadas dentro de la concesión al mantenimiento y a la actualización de las vías férreas. Y te pregunto además, ¿hay una contraprestación para el gobierno mexicano? Vamos, ¿hay beneficios económicos para el gobierno mexicano? Sin duda. Sí, efectivamente. Están obligadas a registrar, a acordar un plan quinquenal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un plan de inversión, un plan de negocios que se renueva por lo menos cada 5 años y anualmente en el título de concesión se establece que las empresas deben de pagar una contraprestación al Estado mexicano por el uso de esta infraestructura que en todo momento, es importante mencionarlo, la infraestructura en todo momento es propiedad del gobierno federal, del Estado mexicano. ¿Tienes más o menos una idea de cuánto es esa contraprestación, esos beneficios económicos? No, debe de ser un porcentaje menor, quizás al 5% de lo que cada compañía pagó al momento de la licitación de las concesiones. Depende de cada caso. La concesión de Kansas City Southern, por ejemplo, en un origen se licitó en un monto mayor que las concesiones posteriores, pues porque era una ruta mucho más cotizada, ¿no? Conecta puertos importantes en el Pacífico y básicamente establece una ruta muy corta en términos relativos con la costa este de los Estados Unidos y con el centro industrial en los grandes lagos como la zona de Chicago, por ejemplo. Benjamín Alemán, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Francisco, muchas gracias por la plática. Muchísimas gracias. Benjamín Alemán Castilla, ex titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y socio fundador de la firma de consultoría Alemán Sandoval Cortés y Asociados.